Hola, ¿qué tal? Venimos del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, la carrera de Ingeniería Química, del curso de Procesos de Separación 3, y vamos a exponer el tema de destilación, en específico de la destilación fraccionada. Como integrantes tenemos a su servidor Barrón Vázquez Javier y a mi compañero García Martínez Luis Alberto. Bueno, la destilación es un proceso de separación que consiste en eliminar uno o más de los componentes de una mezcla. Para llevar a cabo la operación se aprovecha la diferencia de volatilidad de los constituyentes de la mezcla, separando o fraccionando estos en función de su temperatura de ebullición. Se usa para concentrar mezclas alcohólicas y separar aceites esenciales, así como componentes de mezclas líquidas que se deseen purificar. Aquí tenemos un esquema de una destilación simple. Esta la utilizamos en el laboratorio comúnmente para separar compuestos de dos componentes, por diferencia de los puntos de ebullición. Es la operación más simple, ya que solo le estamos aplicando calor a nuestra interfase. A una cierta temperatura hay que tener monitoreada la temperatura en función del componente más volátil. Y aquí tenemos nuestro condensado del componente más volátil. Bueno, la destilación por arrastre de vapor. Esta es muy parecida a la destilación simple, pero tiene algunos inconvenientes que se solucionan de esta manera. Se le inyecta una corriente de vapor a una cierta temperatura. Por debajo, por ejemplo, aquí tenemos unas hojas. Y lo que va a hacer el vapor es que se va a llevar, junto con la presión, se va a llevar a los componentes que queremos separar del extracto de estas hojas, en este ejemplo. Y vamos a condensar en esta parte el vapor del agua más otra fase que sería el extracto. Comúnmente a veces es invisible y se puede ver la separación en dos fases. Bueno, la destilación fraccionada. Ese es el tema en que nos vamos a centrar. Y como vemos, también tenemos una aplicación de calor en lo que es la interfase del líquido que estamos alimentando. Y esta va a subir, el vapor va a subir y se va a condensar en estas partes pequeñas que son los platos teóricos. Esta es una parte muy importante, ya que cada plato teórico va a tener una temperatura y una composición específica. Y también tenemos que monitorear la temperatura que vemos aquí. Y vamos a destilar el componente que nosotros queramos a una cierta temperatura. Bueno, aquí tenemos un esquema de una columna de plato sencilla. Como vemos, es un diagrama normal. Tenemos un alimento, un destilado, un residuo. Aquí tenemos partes importantes que nos van a ayudar a purificar aún más nuestro producto, que es el condensador. El vapor lo vamos a condensar, vamos a acumularlo y lo vamos a recircular, lo vamos a bombear otra vez a nuestra torre, a nuestros platos. Y bueno, pues nada, aquí está la caldera y el residuo. Aquí tenemos uno más completo. Igual que el otro, tenemos una alimentación, un producto de destilado y tenemos un producto de fondos. Comúnmente lo que nos interesa es el destilado. Bueno, aquí tenemos más artilugios, que es el agua de enfriamiento, un condensador, y aquí tenemos el reflujo que mencionábamos, un tanque de reflujo, y abajo tenemos un rehervidor, el condensado del vapor que está entrando aquí, porque este es un intercambiador de calor que nos va a proveer de energía para que esta mezcla se pueda volatilizar y subir con forma de vapor. Como vemos, también tenemos una instrumentación y control. Tenemos válvulas y tenemos los indicadores de presión o de nivel. Por ejemplo, aquí tenemos un control de nivel, de presión, de flujo y de temperatura. Esto es muy importante a la hora de tener una torre, ya que por las presiones que se están generando, las presiones internas son peligrosas a veces y las temperaturas son altas. Bueno, aquí tenemos una más explicada, se ve más. Aquí tenemos lo que vendría siendo el reflujo también, la salida, una entrada y la otra salida, que sería la de fondos, y la entrada que viene del hervidor ya casi en forma de vapor. Como vemos, aquí tenemos una parte muy importante de lo que vendría siendo nuestra torre. A veces se usan empaques, a veces se usan otro tipo de instrumentos, pero en este caso se utilizan campanas de burbujeo. ¿A qué nos van a ayudar las campanas de burbujeo? Estas nos van a ayudar a llevar a cabo procesos de difusión de materia, y también vamos a tener intercambio de calor. Aquí están los platos, que son los que van a retener a las campanas de burbujeo. Como las vemos aquí, están aquí arriba. Bueno, ¿cómo funcionan las campanas de burbujeo? Aquí tenemos más o menos la explicación de una animación de cómo funciona. Nosotros tenemos un vapor que entra por debajo de la campana. Este tiene una composición de compuestos volátiles y de compuestos no tan volátiles.
cuando pasa por nuestra interfase líquido va a llevarse los compuestos más volátiles y va a dejar su energía para que no, bueno, va a dejar también los compuestos menos volátiles, ya que a esta temperatura de líquido pueden condensar y a esta temperatura misma pueden volatilizarse los menos volátiles. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que se ve más general. Aquí vemos cómo es el viaje del vapor dentro de las campanas de burbujeo y dentro de la interfaz líquido. Como vemos, las burbujas que se ven aquí, los pequeños puntitos, son el vapor que está entrando y pasando por la interfaz líquido para llevar a cabo la transferencia de materia y el intercambio de calor, que nos va a dar como resultado que se volatilicen los compuestos más ligeros. Aquí tenemos que hasta arriba sale el gas, después sigue del C4 a C6, del C10 al C14 a esta temperatura, y los aceites de C14 a C20 a 350 grados centígrados. En los fondos casi están los bitúmenes, que son hidrocarburos que tienen en su cadena 20 átomos de carbono o más, y están rodando por esa parte, y que ya a estas temperaturas, a estas presiones, no podemos separarlos de ninguna manera de nuestra interfase. Bueno, aquí tenemos otro diagrama de cómo van los flujos, tanto de vapor como de líquido. Aquí vemos cuál es el viaje del líquido por los platos. Y también tenemos cómo es el flujo del gas por las campanas burbujeo, por la interfase del líquido. Y hacia arriba, siempre va a tender hacia arriba. Y obviamente va a pasar por las presiones, se va a acumular presión. Y cuando supera la presión va a empezar a salir el gas por aquí. Y de igual manera aquí también, de igual forma aquí también. Y aquí tenemos las composiciones donde L nos va a representar la fase líquido, y en este caso la G o B o V, como en este caso, nos va a representar la fase vapor. Aquí tenemos nuestro plato N. El plato N es el plato de alimentación. N-1 va hacia arriba y va disminuyendo, y hacia abajo va aumentando. Bueno, aquí tenemos otro diagrama parecido, en el cual tenemos un diagrama de temperatura-concentración, en el cual podemos leer nuestra composición del líquido, del componente que nosotros queramos o en el cual nos estemos basando. Si nosotros sabemos cuál es a qué temperatura tiene una cierta concentración, vamos a poder saber cuál es su concentración en el vapor. Y este diagrama es muy importante, que nos da datos importantes de las composiciones. Y como vemos, es el mismo diagrama. Bueno, una parte importante para establecer balances de materia y también de energía es definir las partes de nuestra torre. Aquí tenemos A, XA, que va a ser nuestra alimentación. Y aquí vamos a tener DXD, que va a ser nuestro destilado, como ya lo hemos visto, y la RXR, que vamos a tomarlo como el residuo. Toda esta parte va a ser nuestro sector de enriquecimiento. ¿Por qué se llama sector de enriquecimiento? Se llama así ya que se va a enriquecer de los componentes más ligeros. Los más volátiles se va a enriquecer esta parte, que son los que a veces queremos. Y esta parte se llama sector de agotamiento, ya que se va a empezar a agotar, o se va a empezar a separar de los componentes más volátiles o más ligeros. Bueno, tenemos un balance global. Como les decía, es importante definir las entradas y salidas de este sistema para llevar a cabo el balance de materia. El global, podemos decir que la alimentación va a ser igual al destilado más el residuo. Y con cualquier componente que nosotros elijamos, va a ser la alimentación por su composición del componente. En la alimentación va a ser igual al destilado por la composición en el destilado, más el residuo por su composición en el residuo. Y aquí tenemos unos despejes, tanto del destilado como del residuo, para llevar a cabo los balances de materia. Como vemos, aquí viene el balance en el sector de enriquecimiento, que es la parte donde dice superficie 1, es la de arriba. Vaya, vamos a hacer nuestro balance, que sería Bn más 1, que es la que tenemos aquí, va a ser igual a Ln más D. Aquí tenemos D y aquí tenemos Ln. Esta es una entrada y esta es una salida, al igual que esta es una salida. Y con esta ecuación podemos hacer nuestro balance dentro del área, o el sector de enriquecimiento. Que esta ecuación vendría siendo la línea de operación en la zona de enriquecimiento. Esta ecuación nos va a ayudar mucho a la hora de llevar a cabo nuestro diagrama de equilibrio para el McKepp Tile. Y bueno, aquí tenemos también el balance en el sector de agotamiento.
que es lo mismo. Tenemos un BM más 1. Es esta salida de este rectángulo que tenemos. Por YM más 1, obviamente. Es igual a LM por XM, que es una entrada dentro de esta parte, menos RXR, que es una salida, por eso le estamos restando. Al igual que la anterior, en base a esta ecuación vamos a hacer despejes y vamos a obtener la línea de operación en la zona de agotamiento. Esta también nos va a ayudar mucho para ver cómo se comporta nuestro sistema dentro de un diagrama de equilibrio. Bueno, tenemos el procedimiento de cálculo en el método gráfico de McCabe-Tile. Bueno, tenemos algunos pasos. Se dibuja la curva de equilibrio Y y X. Es la que estamos mencionando. Esta es nuestra curva de equilibrio. Esta es nuestra curva de equilibrio. Vamos a graficar la fracción de vapor contra la fracción de líquido y nos va a dar como resultado una curva parecida a esta. Esta línea es la que nos vamos a basar. Esta se pone a 45 grados centígrados, como ya sabemos. Y bueno, se sitúan los puntos XD, XF y XR sobre el diagrama. Aquí tenemos los puntos que nos dice el ejemplo. XD es la composición de nuestro componente en el destilado, en la alimentación y en el residuo. Se dibujan los puntos X igual a XD, X igual a XR y XXF, que como sabemos pertenecen a las líneas de enriquecimiento y de agotamiento. Y la LA es la línea de alimentación respectivamente. Bueno, lo que nos dice es esto. Vamos a tener que trazar nuestra línea XR hasta la línea, nuestra línea XA hasta la línea y la XD también. El ángulo de esta recta va a depender de nuestra F, de cómo estamos alimentando nuestra solución de la alimentación, ya que podemos alimentarla como líquido comprimido, como líquido saturado, como vapor o mezcla líquido-vapor. De eso nos va a dar la inclinación de nuestra recta. Bueno, se traza LA una vez conocido F, es lo que estamos comentando. Se traza LOC una vez conocido RD. Si nosotros conocemos RD, o en base a la ecuación de la línea de enriquecimiento, podemos saber RD, ya que el enriquecimiento se relaciona directamente con el reflujo. Como vemos aquí, tenemos la línea de alimentación trazada y todas estas tres líneas que son las que conectan con nuestra pendiente de 45 grados, que es la que nos vamos a basar. Si conocemos RD, que es el reflujo, vamos a poder trazar la línea de enriquecimiento que va a venir desde XD y la vamos a dejar hasta XA. Ok. Como vemos aquí dice, se traza losa de XR, que es la de residuo, hasta el punto de corte LA y LOS. Se puede demostrar que las tres líneas tienen un lugar geométrico común. ¿Qué quiere decir esto? Que las tres líneas van a coexistir en un cierto punto. Bueno, se construyen los escalones como se indica en la figura 7.10. Los escalones se apoyan en LOCE en el sector de enriquecimiento y en la losa en el agotamiento. Se empieza en XD y se termina en XR. Cada escalón se corresponde con una etapa ideal de equilibrio. Si el último escalón no es completo, se calcula la parte proporcional del escalón que corresponde. Bueno, en base a esto es lo que nosotros tendríamos. A partir del punto de X debemos trazar líneas horizontales y después verticales en donde toquemos la línea de equilibrio. ¿Ok? Entonces tocamos la línea de equilibrio, bajamos hasta donde está nuestra línea de enriquecimiento, seguimos y tocamos la línea de equilibrio, la curva, y vamos a tocar, en este caso ya estamos tocando la línea de agotamiento. Y así vamos hasta que encontremos nuestra XR. Bueno, se localiza el plato de alimentación como aquel escalón que cruza con la LA. Se cuentan los escalones identificándolos con platos ideales. Uno de ellos será siempre la caldera. Bueno, aquí tenemos, en este caso, este es un ejemplo teórico que no está relacionado con ningún componente, pero en este caso nos da un total de 4 platos. Vamos a tomarlo el último plato hasta donde llegue a nuestra XR. No podemos pasar a hacer otro aquí porque ya estaría fuera de nuestro sistema. Tomamos en cuenta que, como dice el ejercicio, el escalón que está siendo atravesado por la línea de alimentación va a ser nuestro plato de alimentación.
En este caso sería el 2. Como vemos, está cruzando el plato 2. Bueno, aquí tenemos también el procedimiento del cálculo. Se calcula el número de platos reales, conocida la eficacia del plato, que varía entre 1 y 0. Normalmente, el valor obtenido se redondea hacia arriba, así. Bueno, tenemos una ecuación para definir la eficacia del plato, en la cual dividimos el número de platos ideales entre el número de platos reales. Se calculan las necesidades energéticas de la columna, conocidos los calores latentes del cambio de estado. Esto ya es para los balances de energía. Bueno, Como conclusión podemos decir que la destilación es un proceso muy útil en la industria y para nuestra vida diaria, ya que hay infinidad de cosas que dependen de ella de manera directa e indirecta. Como ejemplo podemos ver una torre de destilación de petróleo en la cual obtenemos gases, obtenemos combustibles. Los gases pueden ser precursores para hacer plásticos, para llevar a cabo otro tipo de reacciones para cosméticos, o sea, una infinidad de cosas que se obtienen de ella indirectamente. Bueno, y dentro del curso aprendimos los cálculos y los fenómenos que intervienen dentro de la destilación fraccionada y de herramientas para predecir el tamaño y las características de la torre. Esto también es importante ya que aprendimos, por ejemplo, calcular el número de etapas teóricas, aprendimos cómo varían los flujos o de qué depende que las líneas tengan un cierto ángulo por la alimentación. Y pues nada, es todo lo que aprendimos y como conclusión podemos decir que es esa. Bueno, muchas gracias por su atención y gracias.